Moi bones, collaces e collacios, e quen tama un novo directo na Alderiques, neste caso, güey, vamos a falar de unha cuestión perguapa, ¿no? Unha cuestión perguapa que lle, bueno, unha, non sei como denomalo, un proxecto, que ten un nome en inglés, que lle cohousing e güey, a diferencia de otros días, acompáñanos una montonera de xente que vamos de ir presentando y que ya los tenemos per aí, ya vamos a verlos ahora con nos aquí todos. Muy buenas a todos y a todos, ¿cómo estáis? Muy Bien, buenas. buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? tenemos per aí, que ya veis los nombres ahí en Basu, tenemos a Asun Rodríguez, a Isabel Mochales, a Inmaculada Lala Franco y a Sergio Sánchez, que nos cuenten un poquitín, y a Loli García, que nos cuenten un poquitín lo que y esto del cohousing, estáis viendo ya los rótulos ahí en Basu. Y eso, a lo primero, darles más fonderes gracias por estar en directo en Twitch. No sé, siempre entrugo a la siente. No sé si la vuestra primera experiencia aquí en Twitch, esto tan de güey, esto tan moderno que estamos en directo, la gente puede entrugar, ¿qué me contáis? Esto es de primicia totalmente para xuntarse. Estamos encantadas de hacer cosas diferentes y de hacer cosas pues cada vez más novedosas y que lleguen a la gente, ¿no? Sí, Así que sí, es nuestra primera vez. sabéis lo que lle el Twitch, eso que lle una plataforma que está muy de moda entre la mocedad, no sé si tenéis fíos y eso que vos contaran que lle esto de Twitch. No, la verdad es que no. La Cuéntanos tú. verdad que no. No os contaran esto de Twitch. Bueno, en realidad hay una plataforma, eso, estamos en directo, la gente puede entrugar. Bueno, a lo que venís aquí, que ya la gente está yendo nos rótulos en vaso nuestro, y a falar eso del primer cohousing Asturias, esa palabra, eso, house, todo el mundo que sepa, que tenga unas meres nociones de inglés, sabe que ye casa, cohousing ye como compartir casa, pero prestaríame eso, que me contarais un poquitín. ¿Qué es esto del cohousing? ¿De qué se trata y cómo entama toda esta historia del cohousing en Asturias? Venga, pues empezamos. Yo soy María Asun y llevo aquí con el proyecto desde el inicio. Iniciamos en agosto del 2014, así que ya hemos cumplido 10 años de proyecto, pero la buena noticia es que estamos ya a punto de estrenar nuestras casas en el verano. Es verdad que es un anglicismo, cohousing, porque simplemente este modo de vida, que eso es lo que es el cohousing, un modo de vida diferente, con otros valores, pues no aparece en España. Pues igual que el fútbol, ya nadie hoy dice que, oye, ¿por qué no lo llamamos dar patadas a un balón? Pues el cohousing nace en Europa y en América, y entonces en España ha cogido mucha fuerza. Hay que tener en cuenta que en estos momentos hay sobre 300 grupos en todo el territorio intentando llegar a un proyecto, a finalizar un proyecto como el nuestro. Un poco por iniciar y ahí lo dejo. Sí, a ver, otra, cualquier de los que vos preste, contar un poquitín a la gente, esto del cohousing, trátase de qué exactamente, una cooperativa de compartir casa, Sí, pero tiene muchos valores detrás, ¿no? Por lo que sabemos. sí. A ver, hay gente que lo traduce como viviendas colaborativas. Mm. Y a nosotros nos gusta usar el cohousing, pero se entiende muy bien, ¿no? Como viviendas colaborativas. Se trata de que cada uno vivamos en nuestra casa, tenemos una zona privativa, vivimos en una comunidad, Mm. pero compartimos muchas zonas comunes. ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos es compartir un poco de nuestra vida, ¿no? Que nos podemos retirar a nuestros aposentos, pero vamos a tener un comedor común, vamos a tener zonas de estar comunes. Es decir, es como recrear una pequeña comunidad y para eso, pues claro, hay un diseño que lo permite. Que haya esos espacios de compartir, ¿no? Porque si no seríamos pues simplemente como un, qué sé yo, como un conjunto de adosados. Y no Claro. se trata de eso, se trata de que aquí lo importante es el material humano, podemos decir, y el proyecto vital. Luego las casas materiales se adaptan a ese proyecto de compartir. Así lo entiendo yo al menos. Claro, ¿qué me contáis, Sergio, Loli, que me contáis un poquitín de lo que lle el cohousing, que va más allá de lo que lle, como decía Lala, meros adosados, ¿no? Pues efectivamente, va más allá de meros adosados. Es muy importante la parte humana Mm. de estos proyectos. Mira, por ejemplo, en Asuntase es el grupo más heterogéneo que he topado en mi vida.
somos cada uno de nuestra pay y nuestra má Sí, y tal, pero en cambio al haber un objetivo común y un proyecto común, nos juntamos, somos capaces de vencer las diferencias y tirar para adelante con el proyecto. Es bastante enriquecedor en ese aspecto. sí. Y además, está viendo la gente en los rótulos que lle un proyecto pionero en Asturias, ¿no? Y el primer cohousing en Asturias, ¿no? En Asturias y yo creo que como intergeneracional, porque, o sea, con gente de todas las edades, con Ujú. familias de todas las edades, pues también creo que es no sé si es el primero en España también, porque los intergeneracionales cuesta más, bueno, se han puesto en marcha más tarde. Los iniciales, los primeros proyectos que surgieron en España son casi todos para gente jubilada y mayor. Pero Ujú. nosotros nos hemos empeñado en que no sea un proyecto exclusivamente de gente jubilada ni de gente mayor, sino que sea pues una comunidad de vida con representación de todos los grupos de edad, ¿no? Que haya familias con niños pequeños, que haya también gente jubilada, que haya gente intermedia, esa es la cosa, sí. Entonces sí, en Asturias sí, creo que es el primero que vamos a estrenar, porque hay unos pocos que están en proyecto, ahora creo que se acaba de incorporar uno nuevo en Grau, que está también en proyecto, Ujú. pero ya a punto de, o sea, en fase de, ya no de desarrollo, sino de ejecución y prácticamente ya